el módulo de neurológico. Eh, Antes les pido disculpas el día de ayer y tuve unas emergencias que no podía dejar de asistir. Pero bueno, estamos todavía con el tiempo necesario y vamos a acabar este módulo tranquilamente hasta la siguiente semana, porque ya la subsiguiente comienza su actividad evaluativa, ¿no? Entonces tiene que ir preparando todo para la evaluación que ya viene en la subsiguiente semana. Por lo menos ese es el cronograma que tenemos, ¿no? Probablemente puede haber algún cambio. Sin embargo, la parte del avance de temas vamos a mantener como nos habían indicado. Entonces, esta semana y la siguiente tenemos para la evaluación de neurología, ¿no? Del módulo de neurología. Ahora bien, este es un módulo bastante extenso, muy largo, donde hay mucho detalle, hay mucha, digamos, hay mucha información a la hora de la exploración semiológica neurológica, ¿no? Porque como se trata de un sistema bastante complejo, pues también la manifestación de los signos y síntomas de patología neurológica son muy, muy diversos, ¿no? Y las maniobras que tenemos para buscar cada uno de estos también son bastante extensos. Mucho de esto ya hemos visto en los módulos previos, pero ahora lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Ahora bien, la parte de neurológico, de acuerdo al cronograma que nos enviaron, pues tendríamos que abarcar simplemente dos, ¿no? O sea, dividido en dos partes. Una que es la evaluación de los pares craneales, el otro que son los reflejos, la escala de Glasgow y la parte sensitiva. O sea, se ha concordado que va a ser así la evaluación, ¿no? O sea, el avance del tema. Sin embargo, eso es muy puntual, ¿no? Vamos a tratar de, como tenemos todavía algo de tiempo, de abarcar un poquito más tal como lo hacíamos cuando estábamos en las clases presenciales. Esto con el fin de que podamos entrar en contexto, ¿no? Porque como es muy largo, digamos, puntualizarlo así no va a ser muy provechoso para ustedes. Entonces, si bien es bastante largo, vamos a tratar de abarcar todo lo que normalmente deberíamos abarcar, poniendo mayor, digamos, atención en la parte de lo que nos encomendaron, ¿no? Entonces, la exploración neurológica es una exploración de especialidad, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un paciente en el que queremos evaluar la patología neurológica, pues hay mucho detalle. Ahí está el libro de Fustinioni, por ejemplo, que nos explica muy bien la parte neurológica exclusivamente. Sin embargo, nosotros o ustedes como médicos generales que van a, digamos, egresar, es necesario que sepan cómo aproximarnos a la exploración neurológica de un paciente en una consulta normal o un área de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente lo que queremos ver con esta situación. Muchas patologías de alta incidencia y prevalencia tenemos cuando se refiere a la parte neurológica, ¿no? Llegan a diario pacientes con crisis convulsivas, pacientes con alteración del estado de conciencia, esa es una de las consultas más frecuentes en las emergencias y demás, ¿no? Vienen pacientes que se desmayaron, perdieron el conocimiento. Entonces, la forma de enfocar un paciente con alteración del estado de conciencia, dentro de todas las posibilidades diagnósticas, está también la parte neurológica, ¿no? Porque, ¿cuáles son, digamos, las causas de alteración de conciencia en un paciente? Primero, puede ser de origen cardíaco, ¿no es cierto? Los síncopes, arritmias cardíacas, etcétera. De origen metabólico, ahí tenemos las hiperglucemias o las hipoglucemias que son más frecuentes. De orden neurológico, ahí entra esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, las crisis convulsivas, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad cerebrovascular, que también puede, digamos, manifestarse con algún tipo de alteración a nivel del estado de conciencia. Y finalmente, alteraciones de orden psicógeno, que es lo último que deberíamos pensar, ¿no? Cuando el paciente está simulando una alteración de estado de conciencia por algún problema psiquiátrico o psicológico previo. Entonces, dentro de las causas de alteración de conciencia está patología neurológica. Pero así que parezca muy cortito, pues es bastante extenso, ¿no? Y a diario llegan pacientes con este tipo de problema y nosotros tenemos que saber cómo enfocar el diagnóstico de un paciente con patología neurológica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar así rápidamente, porque esto ya de hecho lo saben muy bien, la parte de anatomía y fisiología en relación a la parte neurológica, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tanto el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los pares craneales, que son el número de 12, que es parte también de lo que vamos a estudiar en este módulo, y los pares raquídeos, ¿no? Que son el número de 31.
8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigio. Entonces, todo esto conforma lo que es el sistema nervioso central y periférico, ¿no es cierto? En cualquiera de estos sistemas puede presentarse, digamos, alteración patológica, por eso es que debemos saber identificar de una forma general si las manifestaciones semiológicas que el paciente presenta corresponden al sistema nervioso central o bien al sistema nervioso periférico. Y vamos a ver enseguida cómo podríamos diferenciar aquello, ¿no? Aquí en un corte, digamos, medial podemos observar las estructuras que conforman el mesencéfalo. Ahí está el cerebro, los lóbulos frontales, parietales, occipital, ¿no? Ahí está el diencéfalo. Aquí está el tronco encefálico, la protuberancia, la médula, el cerebelo, que también es una causa de bastante, muy frecuente de patologías. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Lóbulos frontales, etcétera. Y algo para distinguir, digamos, en un corte coronal, una sección coronal, podemos observar cómo se dispone, digamos, el sistema nervioso en lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿no? Que son nada más que los cuerpos axonales, la sustancia blanca, y las dendritas están conformadas la sustancia gris. Fíjense, aquí está el tálamo, el tallo óptico, etcétera, ¿no? ¿Dónde está? Luego tenemos la médula espinal, de donde van a nacer lo que es el sistema nervioso periférico a través de los 31 pares raquídeos, los que habíamos mencionado, que más o menos terminan entre L1 y L2, ¿no? Por eso es que las intervenciones, digamos, que se realizan a nivel de punciones lumbares para cierto tipo de diagnósticos se realizan a partir de L3, ¿no? Entre L3 y L4, es ahí donde se debe hacer la punción lumbar, precisamente para evitar, digamos, un daño directo a lo que es la médula espinal, porque ya a partir de L1 y L2 se forma lo que es la caudequina, ¿no? La cola de caballo. Y es de la emergencia, digamos, de lo que son los pares craneales en número de 12, ¿no? Que lo vamos a ir viendo al final del módulo. Cada uno de ellos, cómo debemos enfocar, qué sintomatología vamos a recoger, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la parte periférica, ¿no es cierto? Debemos saber, aquí está la parte de la motoneurona periférica, fíjense, a nivel del asta anterior están los núcleos motores, ¿no? Luego sigue hasta lo que es el órgano efector a través de la vía eferente, ¿no? Que es la fibra motora. Ahora bien, desde lo que es la corteza cerebral hasta el núcleo anterior, hasta los núcleos del asta anterior, que son los núcleos motores, se conforma una vía, ¿no? Que es la vía motora, que es la vía piramidal. Y desde el núcleo motor de lo que es la médula espinal hasta el órgano efector está la vía periférica. Entonces, podríamos nosotros a través de ciertos signos y síntomas identificar si la lesión se encuentra en la primera neurona, que está conformada desde la corteza hasta lo que es el núcleo anterior del asta motor, o la segunda neurona, que va desde el núcleo anterior hasta el órgano efector, que es el músculo, ¿no es cierto? Como vemos acá, esta es la segunda neurona y esta es primera neurona. Este cuadro está en el libro de Argente, ¿no? Y es muy interesante porque nos permite, digamos, de forma general, diferenciar los síndromes de primera o segunda neurona, ¿no? Que se refiere básicamente a esto. Si la lesión se encuentra en la primera neurona que parte desde lo que es la corteza cerebral hasta el núcleo motor núcleo anterior motor del asta, de la médula espinal, ¿no? O se encuentra desde este núcleo hasta lo que es el órgano efector, que es el músculo. Entonces, fácilmente, de acuerdo a las funciones que tiene la vía motora, podríamos determinar cuál de estas estructuras está alterada, ¿no? Si es primera o segunda neurona. En función, digamos, a la motilidad voluntaria, al tono, al trofismo, a los reflejos, a la motilidad asociada, a las fasciculaciones que pueden estar o no presentes. Cuando hablamos de lesión de primera neurona, o sea, una parálisis, como dice acá, córtico-espinal, o sea, significa que la lesión puede estar desde la corteza hasta el núcleo motor, a nivel de la médula. Todo eso es la vía la primera neurona, ¿no es cierto? Podría estar la lesión acá, como por ejemplo en una enfermedad cerebrovascular, cuando tenemos una isquemia, un infarto cerebral, o una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, cuando tenemos, digamos, un hematoma subdural, etcétera, que está haciendo compresión, o un proceso expansivo como un tumor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la lesión se encuentra acá, nos va a dar manifestaciones de primera neurona, ¿no? Porque la primera neurona comienza acá. O bien si está en el trayecto de estas fibras hasta el núcleo motor. Entonces, todo esto significa primera neurona, ¿no? Ahora, la segunda neurona es la fibra que parte desde el núcleo anterior motor hasta lo que es el órgano efector, ¿no? A través de la vía eferente. Entonces, en función a las características funcionales, podríamos determinar si hay lesión de primera neurona, que es parálisis córtico-espinal,
o lesión de segunda neurona, que es parálisis espinomuscular. Si la motilidad voluntaria, de acuerdo a lo que es la función, ¿no? ¿Cómo está la motilidad voluntaria en lesión de primera neurona? Pues va a haber parálisis o paresia, ¿no? Que es disminución de la fuerza muscular, pero de muchos músculos, o sea, afecta a varios grupos musculares. Esa es la característica cuando hay lesión de primera neurona, córtico espinal. Por ejemplo, en un paciente que viene por un infarto cerebral, ¿no? La famosa embolia cerebral, la enfermedad cerebrovascular, ¿cómo acude el paciente a la emergencia o a la consulta? Por parálisis de una mitad de su cuerpo, ¿no? Puede ser una hemiparesia faciocrural o facio-brachiocrural o crural simplemente o braquial, ¿no? Dependiendo de dónde y qué extensión tiene la lesión, el paciente puede presentar parálisis o paresia, pero de muchos grupos musculares, eso se refiere, ¿no? En cambio, en la lesión de segunda neurona o la parálisis espinomuscular, la parálisis afecta músculos aislados. Parálisis o parece que es disminución de la fuerza muscular, afecta músculos aislados. En cambio, en la lesión de primera neurona son varios músculos, ¿no? Pues que el paciente pierde por completo la motilidad de una mitad de su cuerpo. ¿Cómo está el tono muscular cuando hay lesión de primera neurona? Generalmente vamos a encontrar hipertonía o contractura, ¿no? El paciente va a estar duro, en otras palabras. Eso ocurre cuando hay lesión de primera neurona. En cambio, si encontramos lesión de segunda neurona, la espinomuscular, lo que va a ocurrir es todo lo contrario, va a haber hipotonía o flacidez, ¿no? Atonía o flacidez. Esa es la característica de la lesión de segunda neurona en función al tono muscular. ¿Cómo está el trofismo? Cuando hay lesión de primera neurona, pues no va a existir ninguna alteración en relación al trofismo, ¿no? A no ser que sea de largo tiempo de evolución, donde sí vamos a encontrar atrofia por inactividad. Pero cuando es una lesión aguda, pues no hay ninguna alteración en relación al atrofismo. En cambio, cuando hay lesión de segunda neurona, sí se va a encontrar atrofia de los músculos afectados, ¿no? Recordemos que son músculos aislados, por lo tanto vamos a encontrar atrofia debido a la alteración de estos músculos que están paralizados. En relación a los reflejos, esto lo vamos a ver también un poquito más adelante, los reflejos pueden ser superficiales o profundos, ¿no? Entonces, los reflejos profundos, cuando hay lesión de primera neurona, van a estar con hiperreflexia. Se va a presentar la hiperreflexia, o sea, respuestas muy exageradas al estímulo, ¿no? Es la hiperreflexia en lesión de primera neurona. En cambio, en lesión de segunda neurona vamos a encontrar hiporreflexia o arreflexia. En cambio, los reflejos superficiales, uno de ellos es el reflejo cutáneo abdominal, los cuales van a estar abolidos, no van a estar presentes, y en la lesión de segunda neurona, pues van a estar normales. Esto lo vamos a ver con mucho detalle un poquito más adelante, cómo debemos buscarlos, cómo debemos evaluarlos, cómo interpretarlos y demás, ¿no? Vamos a ver imágenes y demás. ¿Y qué reflejos anormales podríamos encontrar? Podríamos encontrar un signo, no es este reflejo, sino un signo, que es producto de una manifestación de un reflejo anormal, ¿no? De un reflejo superficial, que es el reflejo cutáneo plantar, en el cual vamos a encontrar el signo de Babinski cuando hay lesión de primera neurona. En cambio, cuando hay lesión de segunda neurona está ausente este signo, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es este signo, no se preocupen por eso. Pero muchos pacientes que llegan, por ejemplo, a la emergencia con alta sospecha de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, estamos hablando de lesión de primera neurona, buscamos este signo, ¿no? Le decimos a los familiares o a la enfermera, sáquenle los zapatos, las medias, y buscamos inmediatamente la presencia del signo de Babinski. Vamos a ver más adelante cómo se hace esto, ¿no? Bastante interesante. Si hay lesión de primera neurona, pues encontramos este signo positivo. Pero cuando hay lesión de segunda neurona, espinomuscular, va a estar ausente, ¿no? Este signo es una alteración del reflejo cutáneo plantar, que es un reflejo superficial, que lo vamos a ver con calma, no se preocupen. ¿Cómo está la motilidad asociada cuando hay lesión de primera neurona? Pues va a haber cinesias y en lesión de segunda neurona están ausentes, ¿no? Las fasciculaciones, que son contracciones de fibras aisladas de un músculo, no están presentes en lesión de primera neurona y sí están presentes en lesión de segunda neurona. Esto es muy importante que, digamos, lo tomamos en cuenta, porque de forma general nos permite ya orientar en el diagnóstico al paciente, ¿no? Entonces, imagínense que encontremos un paciente con estas características o alteraciones de estas funciones, pues lo primero que vamos a pensar es una lesión de primera neurona, o sea, parálisis córtico-espinal, ¿no? La lesión generalmente está en la vía superior, primera neurona. En cambio, la presencia de estas otras manifestaciones, lesión de segunda neurona. ¿No? Aquí vemos las vías sensoriales también, fíjense. Estos son los dermatomas que, digamos, nos ayudan a evaluar a qué nivel podría estar la lesión.
sobre todo cuando existen pacientes con trauma medular, ¿no? Vienen, se caen y presentan lesión a nivel de la columna, trauma raquimedular. Entonces, lo que buscamos es la sensibilidad, hasta dónde está afectada o a partir de dónde se encuentran alteraciones de la sensibilidad. Estos son los dermatomas que, claro, aquí en la teoría, digamos, están bastante descritos, ¿no? Pero en la práctica se superponen todos estos, ¿no? Se superponen. Sin embargo, digamos, la alteración de algunos de los dermatomas nos ayudan a localizar aproximadamente dónde está la lesión. Eso es lo que hacen, digamos, los neurocirujanos, ¿no? Y los neurólogos también. Cuando el paciente viene con alguna alteración a nivel del sistema nervioso periférico, evalúan, ¿no?, la sensibilidad de todos estos dermatomas para determinar más o menos dónde está la lesión y en función a eso solicitar los estudios, digamos, de apoyo diagnóstico, ¿no? Como los de imágenes, como una tomografía, por ejemplo. Cuando uno pide una tomografía de columna o una resonancia, pues no es pedir toda la columna, ¿no? Primero debemos determinar dónde aproximadamente está la lesión para, digamos, señalar qué segmento de la columna, si es torácica, cervical, lumbar, sacra, etcétera, vamos a tomar la imagen, ¿no? Para poder evaluar con más detenimiento. Entonces, para eso nos sirve esta situación. Lo mismo acá, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de exploración neurológica, la anamnesis es importantísima, ¿no? No es directamente de pedir al paciente que se acueste y directamente hacer la exploración física, no. Primero debemos hacer una anamnesis, es muy importante, porque esto nos va a dar mucha información. Como dice acá, es el objetivo esencial de la anamnesis, será reconstruir un cuadro adecuado de la aparición, modificación, regresión de los síntomas, signos, correctamente ordenados y en el tiempo relacionados entre sí. Entonces, la importancia de la anamnesis cuando hablamos de exploración neurológica es que debemos identificar todos los signos y síntomas que presenta el paciente, correctamente ordenados y relacionados en el tiempo, ¿no? Ese es el objetivo, debemos reconstruir qué es lo que ha pasado. Muchas veces el paciente no va a estar en la capacidad de darnos la información, ¿no? Porque puede estar con alteración de la conciencia, puede estar desorientado por algún traumatismo, etcétera. Entonces tenemos que recurrir a las personas que han estado alrededor al momento de ocurrir el problema en el paciente, ¿no? Siempre va a haber alguien, los vecinos, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, que pueden describirnos qué es lo que pasó. Porque generalmente el paciente llega a la emergencia y no recuerda nada o está todavía con un estado de inconsciencia. Entonces ahí debemos recurrir a las personas que han estado alrededor de ella, ¿no? Para ver qué es lo que pasó. Generalmente nos dice, sí, empezó a sacudirse y de pronto ha empezado a salivar y se ha mordido la lengua, o bien se ha mojado los pantalones, ¿no es cierto? Relajación de esfínter, etcétera. Esos son signos muy característicos de una crisis convulsiva, por ejemplo. Entonces, identificar esa información para nosotros es esencial, ¿no? Porque nos permite, digamos, orientar el diagnóstico. Ahora, si el paciente viene con alteración de conciencia y durante esta anamnesis preguntamos a los que están alrededor, hay preguntas muy, muy específicas que uno hace, ¿no? Y le dice, a ver, ¿y cómo estaba antes de que pase? ¿Cómo pasó esto? ¿Ha sido súbito? ¿Ha sido progresivo, paulatino? Generalmente las patologías que inician súbitamente tienen un perfil vascular, ¿no? Los familiares dicen, estaba tranquilo tomando su desayunito y de pronto, pum, ha hecho caer la taza y ya no ha despertado más. Ese puede ser un signo característico de una embolia cerebral, ¿no? Una enfermedad cerebrovascular. Entonces, de tipo isquémica, ¿no? Un infarto cerebral. Y si encima de eso encontramos algunos factores de riesgo, por ejemplo, que el paciente tenga alguna cardiopatía, que tenga alguna arritmia cardíaca, una cardiomiopatía dilatada, etcétera, que son factores de riesgo para generar émbolos y producir una enfermedad cerebrovascular, entonces nuestro diagnóstico se aproxima mucho más, ¿no es cierto? Esa es la importancia de la anamnesis. O bien los familiares nos dicen, estaba ahí tranquilo viendo la tele y de pronto ha dicho que le duele la cabeza muy fuerte y se ha desmayado. Ese también es un signo de un perfil vascular, ¿no? Una cefalea intensa previa a la alteración del estado de conciencia es muy característico de una hemorragia cerebral. Un ACV hemorrágico, que puede ser un hematoma intraparenquimatoso, puede ser una hemorragia subaracnoidea por alguna, digamos, aneurisma que haya tenido el paciente previamente, secundario a una crisis hipertensiva, si además el paciente tiene antecedentes de hipertensión. Entonces, fíjense, con esa información que la anamnesis nos permite identificar, vamos a reconstruir el cuadro del paciente. Y eso lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Sin estar, digamos, perdiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay preguntas muy, muy específicas que uno debe realizar cuando está frente a un paciente con patología neurológica, ¿no? Alteración del estado de conciencia generalmente. ¿Cuáles son las causas dentro de patología neurológica que nos pueden dar alteración del estado de conciencia? La más frecuente, ¿cuál es? Crisis convulsiva, ¿no?
Porque en la enfermedad cerebrovascular, generalmente el paciente no pierde el conocimiento, presenta otros signos de focalización, ¿no? O bien deja de hablar, eso se llama afasia, vamos a ver enseguida todas esas manifestaciones, o deja de hablar, no puede hablar, o bien pierde la fuerza muscular de una mitad de su cuerpo, ¿no? La plegia, la hemiplegia, hemiparesia, etcétera. En cambio, en la crisis convulsiva hay pérdida total del conocimiento, y dependiendo del tipo de crisis, generalmente si son tónico-clónicas generalizadas, puede haber esa sacudida característica que tienen las crisis convulsivas, ¿no? Como la epilepsia. Pero muchas crisis son, digamos, parciales. El paciente incluso puede estar despierto, son las famosas crisis parciales simples, cuando el paciente no pierde el conocimiento. O una crisis parcial compleja, cuando no hay esa sacudida típica de la tónico-clónica, pero que el paciente pierde el conocimiento, ¿no? Entonces, hay que definir todas esas características acá en la anamnesis. Y generalmente el paciente no nos va a aportar esa información, entonces tenemos que referirnos a las personas que estén en el entorno del paciente. Eso es importantísimo cuando hablamos de patología neurológica, ¿no? Como dice acá, la anamnesis debe ser bastante detallada. Debemos tratar de identificar los síntomas más importantes que nos permitan orientar el diagnóstico, ¿no? La cefalea, por ejemplo, es muy importante. Si usted le llega un paciente con alteración del estado de conciencia, preguntemos si antes de haber perdido la conciencia ha habido algún otro síntoma como dolor de cabeza, ¿no? Hay que preguntar, hay que dirigir aquella situación. Entonces, ¿por qué? Porque la cefalea previa a una alteración del estado de conciencia nos hace pensar en un evento vascular, ¿no? Hemorrágico generalmente. La presencia de vértigo, tinnitus o convulsiones previas que haya tenido el paciente. Entonces debemos detallar toda aquella situación. Y lo que dice acá, el interrogatorio de familiares en patología neurológica es importantísimo, ¿no? Porque a veces llega ahí y lo traen, digamos, del trabajo, no sé qué ha pasado, se ha desmayado y ahora no se ha mordido su boca, ¿no? Y cuando llega el familiar, dice, no, es que tiene epilepsia y no ha tomado sus tabletas. Entonces ya está ahí el diagnóstico, ¿no es cierto? Por eso es la importancia de que hagamos ese interrogatorio a los familiares de forma dirigida, ¿no? Debemos ser precisos cuando recolectamos la información y debemos tratar de identificar el perfil temporal, si ha sido agudo, si ha sido crónico. Generalmente los eventos agudos, cuando hablamos de patología neurológica, son de orden vascular, ¿no? Es un perfil vascular. Luego debemos analizar cada uno de esos signos y síntomas que el paciente o los familiares nos refieran, ir preguntando, relacionando además con algunos antecedentes que el paciente pueda tener, ¿no? Aquí dice cómo debemos analizar las características de cada una de estas manifestaciones, la forma de comienzo, cómo ha comenzado eso, si ha sido paulatino, progresivo o ha sido súbito, cómo ha evolucionado. Generalmente los pacientes, y justo hoy día nos pasó eso, ¿no? Una doctora colega de Quillacollo del Policlínico me llama y me dice, ayer, el día domingo, le mandé un paciente al hospital, me dice, ¿no? Pero lo vieron el día lunes recién, entonces es un viejito que tiene Alzheimer y se cayó. Entonces ellos habían dicho que su tomografía está bien, se lo mandó, pero ahora ha vuelto el paciente, eso fue el lunes, ¿no? Y hoy es miércoles. Ha vuelto el paciente y está con toda la parte de la mitad de su cuerpo que no puede mover y no puede hablar. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Eso, ahí se refiere el patrón evolutivo, ¿no? Ese paciente tuvo un traumatismo el día domingo. Paciente anciano, ¿no es cierto? En los pacientes ancianos es muy, muy común, después de aunque sea un golpe muy, muy, muy suavito, por ejemplo, hay señores que se golpean la cabeza al subir al trufi o al taxi, ¿no? Aunque sea un golpe muy suave, después de algunas horas, incluso días, producen hematomas subdurales. Entonces puede estar ocurriendo eso en el paciente, está evolucionando su cuadro, ¿no es cierto? Pasó el día domingo el traumatismo y recién para el día de miércoles empieza con los signos y síntomas. Ese paciente requiere que sea evaluado nuevamente, porque tiene una evolución, digamos, progresiva, ¿no? En cambio, pacientes que tienen, digamos, un hematoma epidural, que es otro tipo de alteración, digamos, hemorrágica en el paciente, generalmente postraumática también, generalmente evolucionan rápidamente, así, tórpidamente. Llegan a la emergencia, digamos, a las 10 y 10 y cuarto ya están entrando en coma, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión es muy severa, los hematomas epidurales evolucionan rápidamente. Eso se refiere a esto, ¿no? Debemos evaluar cómo ha ido evolucionando la patología del paciente. El carácter y la severidad, acá también es importante determinar aquello. Cuando nos llega un paciente con cefalea, que es uno de los síntomas más frecuentes que vienen por patología neurológica, ¿no es cierto? Una pregunta muy, muy, muy fácil dirigida y que nos orienta mucho es preguntar al paciente cómo está durmiendo en relación al dolor. Si el dolor
produce alteración en el sueño, si digamos el dolor le despierta al paciente y no le deja ni dormir, eso es severo, ¿no es cierto? Hay que prestar mucha atención a un dolor o una cefalea que interfiera con el sueño. En cambio, si el paciente dice, sí, me duele mucho la cabeza, ¿y cómo ha dormido usted? Bien nomás, doctor, eso ya como que nos tranquiliza, ¿no? Una cefalea que no altera, digamos, el sueño, generalmente es de orden más benigno. Pero una cefalea que incluso impide conciliar el sueño, eso sí es bastante grave, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta. Luego, la localización y radiación de los síntomas, trastornos asociados que podría tener el paciente y factores que agravan o que mejoran el cuadro clínico actual. Entonces, es importante identificar este tipo de elementos cuando analizamos las manifestaciones del cuadro actual del paciente, ¿no? Y esto también es importante preguntar, ¿qué tratamientos previos ha tenido, no? Por ejemplo, llegan muchos pacientes con mareos, vértigos, ¿no? Viene el paciente, ay, no sé qué pasa, no puedo caminar, me gira todo, doctor, me gira. Y cuando entramos a esta partecita, ¿no? Y preguntamos, ¿y qué ha estado tomando usted? Ah, no, es que me ha dado herpes hace unos meses y el doctor me ha dicho que tome carbamazepina. ¿Y cuánto está tomando? 2, 3 tabletas al día. Ah, esa puede ser la causa del mareo, porque sabemos que la carbamazepina, que es un anticonvulsivante, que se utiliza para el dolor neuropático, por eso, ¿no? El ejemplo se utiliza bastante en las neuralgias postherpéticas, pero tiene como efecto secundario, pues, el vértigo, ¿no? Mareos, un síndrome vestibular nos produce la carbamazepina. Entonces, preguntando eso, nosotros podemos identificar la causa, ¿no? Suspendemos el tratamiento y el paciente va a ir mejorando poco a poco. Entonces, esa es la importancia, digamos, de analizar cada uno de los signos y síntomas que el paciente refiera en relación a estas características. Bueno, aquí hay algunos de los síntomas neurológicos más importantes, digamos, ¿no? Pero hay muchísimos más. Aquí sí es bastante extenso, digamos, la parte de signos y síntomas de patología neurológica, ¿no? Pero como les había mencionado, una de las más frecuentes es la pérdida de conocimiento. Eso es muy, muy, muy frecuente, jóvenes. Todos los días llegan pacientes con pérdida de conocimiento. Entonces hay que saber, digamos, enfocar, ¿no? Ver si esta pérdida de conocimiento es de causa cardíaca, metabólica, neurológica, psicógena. Entonces tenemos que ir identificando y para eso nos sirve la anamnesis, el análisis de las manifestaciones que el paciente refiere. Otra de las principales síntomas o signos son las convulsiones, ¿no? Igual, llegan muchos pacientes indicando que aparentemente tuvo una convulsión, por eso cuando estamos frente a un paciente con sospecha de crisis convulsiva, debemos preguntar si es que no se mordió la lengua, si no ha empezado a salir sangre por una mordedura en la lengua o los labios, si es que no ha mojado los pantalones, porque es muy frecuente en la crisis convulsiva la relajación del esfínter vesical, ¿no? El paciente se orina. Entonces es importante preguntar esa situación. ¿Y cómo ha estado después de la crisis? ¿Cuánto tiempo duró esa crisis aparentemente? ¿No? Eso es muy, muy, digamos, esencial para, digamos, poder identificar si realmente es una convulsión o no. Eso en el caso de que sea una crisis convulsiva tónico-crónica generalizada, ¿no? Porque ya habíamos mencionado, si la convulsión es simple, pues puede ser compleja, simple o parcial compleja. En ese caso no va a haber alteración del estado de conciencia, pero también tenemos que, digamos, identificar. Hay crisis de ausencia, inclusive, ¿no? El paciente dice, estaba yendo al mercado y de ahí ya no me acuerdo nada, directamente aparecí en mi casa. Y el paciente ha hecho un sinfín de actividades, pero no se acuerda absolutamente nada. Es una crisis de ausencia que también se puede presentar. La cefalea, igual, cuando estamos frente a una cefalea, tenemos que preguntar desde cuándo es la cefalea, cómo es la cefalea, cómo inició, ha sido paulatina, progresiva, súbita, qué tipo de cefalea, si es holocraniana, hemicraniana. Recordemos que las cefaleas de tipo migrañosa generalmente afectan la mitad de la cabeza, ¿no? Son hemicranianas. La cefalea que afecta la parte occipital, el paciente dice es como si me estuvieran estirando el cabello, dice, ¿no? Eso generalmente es una cefalea de tipo tensional. El 90% de las cefaleas son de tipo benignas tensionales, ¿no? Solo el 10% vamos a encontrar de causa mucho más grave. Entonces hay que saber identificar aquello, ¿no? ¿Qué tipo de cefalea es? Si es pungitiva, si es pulsátil, si es opresiva, nos da bastante, digamos, idea en el diagnóstico. Ahora es muy frecuente que los mismos pacientes de la CIE, no, no me duele mi cabeza, se ha subido mi presión. Eso es falso, ¿no? Eso es un mito que debemos, digamos, corregir. La hipertensión arterial es el asesino silencioso, no nos va a dar síntomas hasta que esté dañado un órgano blanco, ¿no? Entonces, va a haber cefalea intensa cuando ya nos produce una CV hemorrágica la crisis hipertensiva. Pero mientras no ocurra aquello, la hipertensión arterial no nos produce cefalea. Eso es algo que debemos enseñar a nuestros pacientes también, ¿no?
Trastornos motores, a veces el paciente indica que ha perdido fuerza muscular en una de las extremidades o que no puede directamente manejar una extremidad, una plegia completa, alteración en la marcha, alteraciones visuales también. Muchos pacientes diabéticos, sobre todo, tienen parálisis de algunos pares craneales, sobre todo los oculomotores, y vienen con trastornos visuales, diplopía, ¿no? Veo doble, doctor, no sé qué pasa. Empezaron a preguntar preguntas, paciente diabético mal controlado, pues puede estar frente a un infarto cerebral localizado, ¿no? Sordera, tinnitus, vértigo, náuseas y vómitos también, a pesar que estos son signos y síntomas de patología gastrointestinal, pero cuando hablamos de vómitos explosivos, sobre todo, cuando el paciente dice, no, no he tenido, no, directamente empezó a vomitar, eso puede ser un signo de hipertensión endocraniana, ¿no? Los vómitos explosivos, entonces ahí sí hay que darle mayor importancia. Lo mismo que la disfagia es la dificultad para la deglución, generalmente se presenta por alteraciones motoras a nivel del esófago, ¿no? Disfagia lógica, o bien, digamos, procesos expansivos que dificulten el paso de alimentos. Es la disfagia lógica, ¿no? Y la disfagia ilógica es cuando hay un trastorno motor en el esófago. Pero acá en neurología también podemos tener disfagia por alteración de algunos de los pares craneales, ¿no? El glosofaringeo, neumogástrico, etcétera, como vamos a ir viendo más adelante, es uno de los síntomas y signos que nos puede dar como manifestación disfagia, ¿no? Alteración de pares craneales. Alteraciones en el lenguaje, el paciente muchas veces acude porque no puede articular la palabra, ¿no? Tiene disartria, entiende, comprende todo, pero no puede articular la palabra, ¿no? Como que se traba la lengua. O bien pierde por completo el lenguaje, no puede hablar, eso se llama afasia. O bien habla, pero no se le entiende absolutamente nada, ¿no? Dice cualquier cosa cuando uno le pregunta una situación. Entonces, ese también es un tipo de afasia, como vamos a ver enseguida. La afasia puede ser motora, cuando no puede expresar la palabra, o puede ser de tipo sensitivo sensorial, cuando sí puede hablar, pero no se le entiende absolutamente nada, ¿no? O puede ser mixta también, vamos a ver enseguida qué. O alteraciones de la memoria también que podríamos encontrar. Entonces, fíjense, es muy largo el tema de signos y síntomas de patología neurológica, pero que es importante identificarlos e ir, digamos, caracterizando cada uno de aquellos, ¿no? Y cuando hablamos de patología neurológica, esto sería lo ideal. No siempre es fácil, ya lo hemos visto en los primeros módulos, si ustedes recuerdan, llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Recordemos que hay un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo, a su vez, tiene tres subdiagnósticos. El sindromático, que no es nada más que el conjunto de signos y síntomas que pueden representar una alteración de un sistema funcional, múltiples sistemas o varios sistemas, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a identificar simplemente con la historia clínica, anamnesis, antecedentes y examen físico, ¿no? Detallado. El otro es el diagnóstico anatomopatológico. Perdón, el diagnóstico anatómico, topográfico, ¿no? Esto nos permite localizar la lesión, dónde está localizado el daño. Esto ya fuera de lo que es la historia clínica, también vamos a requerir algunos, digamos, estudios complementarios, ¿no? Por ejemplo, una tomografía, electroencefalograma, etcétera. Y el diagnóstico etiológico que nos va a permitir identificar la causa que ha producido la lesión y que ha llevado al síndrome, ¿no? Entonces, en términos generales, sería ideal llegar a este tipo de diagnóstico, pero no siempre es fácil, es muy complejo, ¿no? Muy, muy, muy complejo, sobre todo en neurología. Pocas veces podemos llegar a esto, pero hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para poder llegar a esto. Un ejemplo, por ejemplo, muy, muy, lo que creo que les di también cuando estuvimos en la parte de historia clínica, ¿no? ¿Cómo podemos identificar un diagnóstico sindrómico? Un paciente, por ejemplo, que llega con intensa cefalea inicial, ¿no? Cefalea, alteración del estado de conciencia y fiebre, ¿no? Y al examen físico, signos de excitación meningia con signo de Kernigel-Brutzitsky. Entonces estamos con todos esos signos y síntomas frente a un síndrome meningio, ¿no? Ahí está nuestro diagnóstico, ya está nuestro diagnóstico, digamos, sindromático, un síndrome meningio. Pero ¿y dónde está la lesión? Porque sabemos que hay pía madre, dura madre, arachnoides, etcétera. ¿Dónde está la lesión? Entonces, para eso requerimos estudios complementarios, una tomografía inicial, por ejemplo, ¿no? Hacer la tomografía y no encontramos nada. Entonces, ¿qué hacemos para el estudio etiológico? Pues vamos a una punción lumbar. Y ahí podríamos, con un cultivo, etcétera, determinar si es un proceso infeccioso, ¿no? Una meningitis infecciosa, etcétera. No siempre es fácil, pero en lo posible tenemos que tratar de llegar al diagnóstico sindromático, anatómico y etiológico, ¿no? Porque si podemos de alguna forma realizar esto, lógicamente el diagnóstico va a ser mucho más acertado y el tratamiento también, y eso depende mucho, digamos, del pronóstico del paciente. Entonces, en lo posible debemos tratar de llegar a eso, pero siempre partir de la parte clínica, ¿no? No partamos de acá.
Viene el paciente con cefalea, ni siquiera le examinamos y directamente pedimos tomografía. Y quizá la cefalea era porque le fue mal en su examen, ¿no? Por ejemplo, una cefalea tensional y nos vamos a una tomografía por una cefalea que no requería más que un paracetamol. Entonces, fíjense qué importante es la parte clínica que va a ir complementando con la parte anatómica y etiológica, ¿no? Entonces, debemos en lo posible llegar a esto, no siempre es fácil, pero hay que tratar de hacerlo. Cuando entramos al examen físico, en exploración neurológica, aquí sí debemos tener un orden o criterio, ¿no? Criterio anátomo-funcional. Porque, como les había mencionado, es bastante amplio, es muy extensa la neurología, entonces tenemos que ser sistemáticos y ordenados para no perdernos. Y eso es lo que ahora vamos a ver. Seguida les voy a mostrar qué pasos nosotros debemos seguir para que no estemos perdidos cuando estemos frente a un paciente con patología neurológica y en que debemos hacer una exploración física, ¿no? Debemos ver los aspectos generales también, ser integrales en el examen, debemos ser muy minuciosos cuando encontramos algo que está mal, algo patológico, algo que no es normal, debemos poner minuciosidad en aquello. El examen debe ser funcional, ¿no? Hay que pedir al paciente que camine, que levante las manos, que cierre los ojos, como van a ver en las siguientes diapositivas que vamos a ir viendo, o en las siguientes clases, pues hay muchas cosas, maniobras que hay que realizar en el paciente, por eso es que es un examen funcional. Y este examen inicia desde el primer contacto con el paciente, desde que ingresa, ¿no? Puede entrar el paciente eh, con su comisura labial desviada y la imposibilidad de cerrar un ojo, ya está el diagnóstico, ¿no? Yo simplemente de verlo hay un parálisis facial. O puede entrar, digamos, con una mano flexionada, la pierna abduciendo al caminar, ¿no? Ese es un tipo de marcha patológica que ya puede orientarme en el diagnóstico, digamos, simplemente de verlo. Entonces, desde que vemos al paciente, tenemos que ir pensando todas las posibilidades diagnósticas, ¿no? Eso se refiere a esto. Bien, y lo que les decía acá, ¿no? Debemos tener un orden. Entonces, estamos hablando de exploración neurológica. ¿Qué es lo primero que deberíamos evaluar en un paciente con patología neurológica? ¿Qué es lo primero? ¿Pares craneales? Digamos, el examen de sensibilidad, deberíamos hacerle una escala de Glasgow. ¿Qué es lo primero que debemos evaluar? En la literatura hay muchas, digamos, opciones, ¿no? Nos ponen muchas cosas, etcétera, pero revisando cada una de ellas, este es, digamos, el orden más acertado o más aproximado a una situación real, ¿no? Lo primero que debemos evaluar en un paciente con patología neurológica, pues es el estado mental, porque de esto depende que sigamos el resto, ¿no? Si el paciente está alterado, si tiene un estado mental alterado, difícilmente vamos a poder evaluar marcha, motilidad, sensaciones, reflejos, etcétera. Entonces, siempre vamos a empezar con el estado mental. Luego evaluaremos el examen de marcha, taxia, praxia, motilidad, que lo vamos a ir viendo con detalle. Trofismo, tono muscular, sensibilidad, reflejos, pares craneales, ¿no? Pero lo primero es el estado mental, porque el estado mental tiene mucho, todo esto se evalúa en el estado mental, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no se digamos, asusten. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de estas cosas tiene mucho detalle también, entonces por eso es que debemos ser ordenados. Y esta es una propuesta, digamos, que está en alguna literatura también, empezar siempre por el estado mental. Ya si una vez que evaluamos esto, pues pasamos al resto, ¿no es cierto? Marcha, motilidad, reflejos, etc. Entonces vamos a empezar acá, vamos a empezar con lo que es el estado mental y vamos a ir pasando poco a poco todo aquello, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el estado mental? El estado mental